Muchas gracias, Evelyn, y reiterando pues el agradecimiento a ustedes por su tiempo y en especial también a Fundación Poma, que nos permite propiciar estos espacios para que podamos conversar un poco de estos temas que a pesar que son preocupantes, se pueden prevenir. Y justamente por eso, el día de hoy agradezco la invitación para conversar con ustedes acerca de cómo podemos prevenir el ciberdelito en la vida cotidiana. Puede sonar alarmante el título, sin embargo, todos estamos actualmente conectados al Internet o con algún dispositivo que nos permite conectarnos al Internet. Tenemos tecnología en nuestras manos y normalmente cuando hablamos de tecnología pensamos en un futuro, ¿verdad? Pensamos en esta parte abstracta de la tecnología. Sin embargo, así como actualmente nos estamos comunicando, la tecnología ya no está en el futuro, sino que es nuestro presente digital, es nuestro día a día. Entonces, el día de hoy, pues, espero poderles transmitir un poco acerca de cuáles son las amenazas actuales a las que nos enfrentamos como ciudadanos del Internet, ciudadanos digitales, cuáles son estas amenazas, cómo se ven en nuestro día a día y sobre todo dejarles con una reflexión acerca de cómo prevenir estos delitos. Los invito, sí, a que usen el chat. Es bienvenida siempre cualquier consulta que ustedes tengan. Y no omito también comentarles que al final de la sesión, Fundación Poma pues les estará compartiendo parte del material y de los enlaces que voy a comentar a lo largo de la sesión para que no se preocupen. Van a tener ustedes también a su disposición el material. Así que comencemos. Bueno, primero, ¿qué es la ciberseguridad? Yo creo que es un concepto que hemos escuchado más de alguna vez, sobre todo si trabajamos con un correo electrónico, si trabajamos por medio de reuniones virtuales, como lo estamos haciendo ahora, pero en general la ciberseguridad se refiere a la práctica de proteger los sistemas informáticos, las redes que nosotros podamos tener o datos que tengamos de manera virtual contra cualquier ataque, daños o accesos no autorizados. Les quiero hacer la primera pregunta. Si les menciono phishing, por ejemplo, que es uno, digamos, de las amenazas actuales principales, me gustaría saber si ustedes se consideran que pueden identificar un correo fraudulento, que es en realidad, digamos, el concepto de phishing que más adelante vamos a ver con detalle. Seguramente el mayor porcentaje de personas que están conectados en la sesión me pueden decir que sí, podemos identificar un correo fraudulento. De hecho, las estadísticas dicen, tal como les muestra la presentación, que un 75% de los adultos piensan que pueden identificar un correo fraudulento. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este mismo ejercicio de ya ponerlo en práctica y se les envían estos correos de prueba o correos falsos, solo el 36% de los adultos lo hace correctamente. Y cuando les hablamos también de ciberseguridad, más de 40% o menos del 40%, perdón, de los adultos indican que usa autenticación de dos factores en sus cuentas personales. Si es la primera vez que escuchan este concepto, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Pero ustedes me pueden decir por qué es importante la ciberseguridad. Por ejemplo, en el entorno laboral, la ciberseguridad protege la integridad no solo de sus datos, sino que también cualquier dato empresarial que ustedes puedan tener en sus equipos, salvaguarda de la privacidad de los clientes y también asegura la continuidad de las operaciones. Porque, por ejemplo, si de repente hay una afectación a un equipo, ustedes ya no podrían trabajar. Si ustedes son afectados, por ejemplo, por un virus o un ransomware, que vamos a ver más adelante. Un solo incidente de ciberseguridad puede tener repercusiones significativas. Más adelante también les voy a comentar acerca de ejemplos, pero pueden ir desde la pérdida de información confidencial hasta el daño a la reputación de la empresa y hasta en algunos casos sanciones legales por no tener una salvaguarda correcta de la información. Eh,
hago un pequeño paréntesis y creo que la tecnología y digamos traer la tecnología también a estos contextos me permite hacer un paréntesis que justo afuera de mi casa actualmente están vendiendo algo, así que si se escucha al fondo, pues me disculpo. Pero bueno, seguimos. Pero porque es importante también, no solo a nivel empresarial, sino que también a nivel personal. A nivel personal, las amenazas cibernéticas pueden comprometer su información, la información de aquellas personas que ustedes tienen a su alrededor, su información financiera, identidad y privacidad. Y la identidad es muy importante en el mundo virtual. Más adelante vamos a ver por qué. Desde el robo de sus datos bancarios, porque también los invito a que hagamos el ejercicio. ¿Cuántos de nosotros que estamos conectados ahorita tenemos una aplicación de nuestra cuenta de banco en el celular, por ejemplo, o en nuestra computadora? O en el navegador tenemos nuestra cuenta de banco y la contraseña guardada ahí de manera automática, por ejemplo. Entonces, desde el robo de los datos bancarios que pueden ustedes tener en sus cuentas hasta el phishing que busca engañarnos para revelar información sensible, los riesgos son variados y cada vez más crecientes. Así que quiero comentarles cuáles son a estas amenazas que nos estamos enfrentando actualmente. Phishing de repente puede ser uno de los más comunes y de los cuales ustedes pueden estar más familiarizados. Y el phishing básicamente es un intento de engañar a los usuarios para que revelen información confidencial, ya sea a través de correos electrónicos, mensajes o sitios web falsos. Esta técnica básicamente es utilizada por los cibercriminales para engañar a los usuarios del Internet y obtener información confidencial, ya sea contraseñas, números de tarjeta, credenciales corporativas, es decir, sus correos electrónicos oficiales de sus oficinas. Y usualmente este tipo de ataques se hace por medio de correos electrónicos. En este sentido, este tipo de mensajes simulan ser de fuentes confiables, es decir, de una aplicación que posiblemente ustedes tengan instaladas y solicitan información de ustedes mismos. Como les decía, posiblemente ustedes me digan, ahora es mucho más fácil porque yo ya conozco de phishing, yo me fijo bien y demás. Sin embargo, les quiero comentar que justo el año pasado, el 36% de todos los ciberataques tuvieron como origen el phishing. Y el phishing, que está basado ahora también en inteligencia artificial, ha crecido en capacidad y también en calidad. ¿A qué nos referimos con esto? Se pueden generar mensajes más personalizados y más convincentes con base en información que esté en línea. ¿Qué otras amenazas actuales, a cuáles otras amenazas actuales nos estamos enfrentando? El ransomware. El ransomware es un malware que encripta los archivos de su sistema y exige un rescate para su liberación. Es decir, cualquier información que ustedes tengan en un dispositivo digital puede ser encriptada o bloqueada de manera, digamos, general, como un concepto general, puede ser bloqueada de su dispositivo y exigir a cambio de que todos los archivos se desbloqueen un pago. Cada vez más vemos que el ransomware está combinado con un robo de datos para aumentar la presión sobre las posibles víctimas. ¿Y a qué nos referimos con robos de datos? No solo encriptan la información o bloquean la información que ustedes tienen en sus dispositivos, sino que también verifican qué otro tipo de información personal ustedes tienen para aumentar la presión por el pago. Por ejemplo, puede ser que ustedes tengan información acerca de su familia, de sus cuentas crediticias, como habíamos hablado previamente, y aparte de amenazar con no liberar los datos, también se hace una amenaza, por ejemplo, en revelar información personal, por ejemplo.
Nada más el año pasado también un 66% de las empresas a nivel global fueron afectadas por ransomware. Y si hablamos estrictamente en el ámbito empresarial, un ransom promedio a una empresa solo en América Latina, por ejemplo, puede llegar hasta $156,000. Es decir, hacen esta extorsión por liberación de información. ¿Qué otras amenazas actuales nos enfrentamos? El malware, que es, por ejemplo, un software malicioso que ha sido diseñado estrictamente para dañar, interrumpir o acceder sin autorización a sistemas o datos, que por ejemplo incluye virus o troyanos que vamos a ver más adelante, cada vez se propaga más en línea. Justamente, y les estoy dando datos justamente del año pasado para que podamos ir entendiendo también la magnitud a lo que nos estamos enfrentando. El año pasado, 450,000 nuevos programas maliciosos se detectaron por día. Es decir, puede ser algo tan pequeño como uno de estos mensajes que ustedes entran al internet y sale un mensaje de venta de algo. Este puede ser un malware. Ustedes dan clic a esta información y nos deriva a una página adicional donde se puede descargar este tipo de software. El Rogue Security Software también es uno de los más actualizados a los cuales nos estamos enfrentando y es un malware que se presenta como un software de seguridad legítimo. Es decir, pueden ser programas que se hacen pasar como un antivirus, programas que se hacen pasar como un Windows y tratan de engañarlos a los usuarios para que instalen estas aplicaciones o herramientas que en realidad lo que busca es comprometer el sistema al cual se está instalando y luego hacerlos pagar por servicios falsos. Como les decía, normalmente ustedes pueden decir, no, yo cada vez más, porque conozco el tema de la ciberseguridad, me fijo. Pero cada vez más los adultos confirman haber sido víctimas de un software falso, porque ¿qué es lo que pasa? Entramos en nuestra navegación y una página nos deriva a la siguiente, por ejemplo, y ya no estamos en la página original, por ejemplo, del producto. Entonces podemos también exponernos a descargar este tipo de malware. ¿Qué otras amenazas tenemos? La ingeniería social, por ejemplo, es algo a lo que nos hemos enfrentado desde el principio de la tecnología y básicamente es hacer esta manipulación psicológica para que las personas revelen información confidencial o realicen acciones que comprometan la seguridad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, les instan de manera urgente porque su cuenta bancaria va a ser bloqueada. Más adelante les voy a enseñar un par de ejemplos reales. Pero les dicen que si ustedes no proporcionan en ese momento su correo electrónico y su contraseña, por ejemplo, en el enlace que se les señala, no van a poder acceder a sus cuentas bancarias, por ejemplo. Y finalmente nos enfrentamos también en algunas de las amenazas actuales al robo de identidad. Cada vez más, ustedes no me dejarán mentir, que pueden ver en sus redes sociales estas personas que dicen, por favor, ayúdenme a denunciar este perfil que se hace pasar por mi persona. Y en el robo de identidad es básicamente entonces el uso no autorizado de información personal para cometer fraude o hacerse pasar por otra persona, ya sea con fines delictivos como abrir cuentas o hacer compras o cometer algún fraude, o también puede ser con intenciones de conseguir información de de las personas que ustedes tengan agregadas como contacto. Nada más en América Latina, 1 de cada 5 adultos ha sido víctima de un robo de identidad en 2023. Y en Estados Unidos, el robo de identidad causó pérdidas más de 10,2 mil millones de dólares en 2023.
El robo de identidad frecuentemente afecta a personas entre 25 y 44 años, pero cada vez más vemos también que esta es una amenaza para los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren tener este tipo de conversaciones perdón, conversaciones de índole, por ejemplo, sexual o de índole íntima con adolescentes y roban, digamos, fotografías de perfiles que tengan una seguridad baja, generan este tipo de perfiles para establecer comunicación también con menores. ¿A qué otras amenazas entonces nos estamos enfrentando actualmente? Y esto ya va un poco más también a nivel estructural de nuestros equipos. Primero, ataques DDoS o de denegación del servicio distribuido. En inglés es Denial of Service o Distributed Denial of Services. ¿Qué pasa? Un equipo es afectado. Entonces, el cibercriminal va a querer afectar a la mayor cantidad de personas. Y ya que nosotros todos tenemos, por ejemplo, un trabajo o una red dentro de la cual nosotros convivimos en el Internet, viene y se introduce a un equipo. Posteriormente, cuando tiene acceso, por ejemplo, a un servidor o una red con mayor tráfico, generan mucho tráfico o un tráfico excesivo para hacerlo inaccesible a los usuarios legítimos. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Por ejemplo, ustedes tienen sus correos electrónicos y demás que se conectan a un servidor. Si ustedes descargan este tipo, por ejemplo, de malware en sus sistemas, pueden generar este tipo de tráfico excesivo en el cual se bloquea, por ejemplo, el acceso a personas dentro de su mismo trabajo que sí tengan acceso legítimo a un correo electrónico, por ejemplo, o a un servidor. Cada vez más vemos que estos ataques se dan en contextos, por ejemplo, de personas que trabajan en educación, servicios financieros y gobierno. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando están atacando o haciendo inaccesible la red, en simultáneo también están descargando información personal. Otra de las amenazas son los exploits de vulnerabilidades, que aprovechan los fallos en el software o el hardware para obtener acceso no autorizado y causar daños. El 34%, por ejemplo, de la brecha de seguridad ocurrió justamente por esto, porque una persona no tenía, por ejemplo, un software o su hardware actualizado y por lo tanto permitió un acceso no autorizado a, a un malware, a un software o a un virus. Muchas de estas vulnerabilidades contaban ya con parches disponibles, es decir, cuando los antivirus identifican uno de estos ataques que les estoy comentando o una de estas amenazas, vienen y tratan dentro de sus mismos sistemas de mejorar su software. Pero normalmente, y de repente nos podemos incluir aquí todos, no tenemos esta tradición de estar pendiente de las actualizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Están nuestros antivirus o digamos la protección que nuestros equipos puedan tener no está realmente actualizada y por lo tanto ahí los cibercriminales pueden aprovechar la vulnerabilidad del equipo e introducirse al hardware o al equipo. ¿Qué otro tipo de amenazas estamos viendo también en el día a día, en la cotidianidad? A nivel de empresas, por ejemplo, los ataques internos, que son amenazas provenientes de empleados o ex empleados o colaboradores que abusan de sus permisos para dañar o robar datos. Por eso es importante también que, por ejemplo, cuando hay una separación, por ejemplo, de un empleado, se libere ese tipo de cuentas para que ya no más tengan acceso a los servidores, por ejemplo, de las empresas. Otra variante del phishing puede ser también el spear phishing, que es uno de los más recientes, que va dirigido a individuos o empresas específicas con mensajes más personalizados para parecer más creíbles. Por ejemplo, ustedes se inscribieron actualmente en este taller
Y pueden haber recibido, claro, si uno de nosotros tuviera uno de nuestros equipos vulnerados, ya hay cierta información y una base de datos de las personas inscritas, por ejemplo. Entonces ya tenemos un detalle de cuándo y a qué hora y demás nos vamos a conectar. El spear phishing lo que hace es que ya hace este mensaje más personalizado y, por ejemplo, les puede hacer creer de que esta es la invitación y este es el enlace de Fundación Poma y puede no ser el correcto, como ejemplo. Más adelante les voy a enseñar unos ejemplos reales. El smishing y el vishing, que son dos variantes también del phishing, pero que está creciendo mucho más y nada menos aquí en El Salvador también con el incremento de la cantidad de personas que están haciendo también compras en línea, vemos más este tipo de casos. El smishing es un phishing básicamente o un mensaje fraudulento que se realiza a través de mensajes de texto que engañan al usuario para que revelen información personal o hagan clic en enlaces maliciosos. De repente nos puede dar risa este tipo de cosas, pero ¿quién no ha recibido este típico mensaje de tengo aquí tu maleta o tu paquete está en el correo y para que tu paquete se pueda terminar de procesar, te envío este enlace para que completes la información? Es uno, digamos, de los más comunes que vemos. Y el phishing es un phishing también que está siendo realizado a través de llamadas telefónicas, en el cual el atacante se hace pasar por una entidad legítima, ya sea un banco, ya sea un servicio técnico, para obtener información confidencial, normalmente datos personales o datos financieros. Nada menos, el año pasado, un 63% de organizaciones formales del sector privado indican que han recibido intentos de phishing en contra de empleados en los últimos meses. En muchos casos, y por eso es importante cada vez más seguirnos actualizando de cuáles son estos ataques, el phishing se combina un poco con la ingeniería social, es decir, yo ya recibí o obtuve de alguna forma datos personales de ustedes y esto se alimenta un poco para hacer más creíble el ataque. ¿Cuáles son entonces algunos tipos más comunes de los malware? Los virus, que creo que nosotros estamos más familiarizados con ellos, son archivos que parecen legítimos o se adhieren a archivos que parecen legítimos y se propagan cuando un archivo infectado se ejecuta. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes pueden recibir un correo que no es legítimo, trae un adjunto, cuando lo descargan, este se puede, por ejemplo, multiplicar. ¿Y qué pasa? Empiezan a multiplicarse estos correos a otras redes de contacto que ustedes puedan tener. ¿Cuáles son algunos de los efectos? Pueden generar daños a archivos y pueden ralentizar sus sistemas informáticos. Los gusanos se replican y propagan a través de redes y sistemas sin necesidad de un archivo anfitrión. Y en este sentido, ¿a qué nos referimos con esto? Es un tipo de malware que se reproduce básicamente automáticamente y se propaga a través de redes sin intervención humana o un archivo anfitrión. Ustedes me pueden preguntar, ok, ¿cómo puedo de repente yo, si esto no lo puedo ver, no es tan claro como un virus, por ejemplo, que me parece algo sospechosa la descarga, ¿cómo se instala en mi equipo? Se puede instalar por redes inseguras, por ejemplo, Wi-Fi libre o sin contraseña o dispositivos Wi-Fi mal conectados que alojan este tipo de gusanos. Nosotros nos conectamos a estas redes abiertas y ya nuestro equipo entonces tiene esta afectación. ¿Cuáles son algunos efectos de los gusanos o los worms? Es que consumen mucho más ancho de banda y también hacen más lentas las redes. Los troyanos son un tipo de malware que se oculta dentro de un software que parece legítimo, como les mencionaba antes, puede ser un antivirus o ustedes quieren descargar un sistema actualizado y se ve completamente legítimo.
pero realmente es un tipo de malware. Algunos de los efectos de este malware es que roban información o instalan a su vez otro tipo de malwares a su vez para tener control remoto de los equipos. El ransomware, como lo mencionamos antes, es un tipo de encriptado de archivos y que exige un rescate para descifrar. ¿Cuáles son algunos de los efectos inmediatos que ustedes pueden ver si son víctimas? Tienen un bloqueo de acceso a sus archivos, hay alguna pérdida financiera en sus bancos y claro, en este sentido siempre se pide o se exige un rescate financiero para devolver los archivos. Otros tipos comunes de malware, y aquí les comento uno de los más recientes también a los que nos estamos enfrentando, es el spyware, por ejemplo. ¿Qué es el spyware? Básicamente es un programa malicioso, como bien lo dice, un malware, que se instala dentro del dispositivo sin el consentimiento de la persona o del usuario y básicamente está espiando al usuario, recolectando información de contraseñas, hábitos de navegación, que es lo que ustedes consumen más, ubicaciones, conversaciones y demás información. Ahora, ustedes me dirán, ¿para qué es importante o para que ellos no hacen un ataque, digamos, de manera inmediata? Y justamente lo hacen porque quieren comprometer la privacidad del usuario para luego generar, por ejemplo, un robo de identidad. ¿Cómo se puede instalar un spyware en sus dispositivos, en sus teléfonos, en sus computadoras? Puede ser a través de archivos adjuntos en correos electrónicos como phishing o instalar software gratuito que no es de fuentes confiables. También puede ser mediante pop-ups falsos, que básicamente, por ejemplo, dice un pop-up le sale como actualizar su reproductor de video o actualizar cierta información y esto no es legítimo, no viene directamente de su sistema operativo. Ahora, seguimos con el adware, que está un poco vinculado también a esto de los pop-ups que les comento. El adware básicamente es que muestra anuncios no deseados y redirige el navegador a sitios de publicidad que se disfraza a veces como sitios de publicidad o sitios comerciales, pero básicamente los está redirigiendo para que hagan una descarga. Esto a veces pasa con este tipo, por ejemplo, cuando queremos descargar información o pasa también cuando las personas entran a, en su navegación a páginas que no son muy tradicionales o que no tienen estos complementos de seguridad. ¿Y cómo se puede descargar este adware? Por ejemplo, viene oculto también en aplicaciones gratuitas que descargamos o software piratas. Se instala automáticamente también cuando se visitan sitios web maliciosos sin ninguna protección y a veces también viene en bundles. Y los bundles son paquetes de instalación que básicamente incluyen varios programas. Entonces vienen ustedes y quieren descargar una actualización de su sistema operativo y ven que viene un paquete, pero esta página de repente les dice, ok, para descargar esto tienes que dar clic aquí y aquí y aquí y ya los va redirigiendo a diferentes páginas. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser también que ustedes se llenen de publicidad intrusiva, se disminuye la efectividad o la velocidad del sistema y consume también sus datos. También los pone en riesgo de caer en estafas por anuncios falsos. Otro tipo común de malware al que nos estamos enfrentando son los rootkits. Los rootkits básicamente se ocultan en su sistema para proporcionar acceso privilegiado a un cibercriminal. Pueden esconder su presencia del antivirus o su presencia al usuario. ¿Cómo se instalan los rootkits? ¿Cómo pueden ustedes ser víctimas, por ejemplo, de este tipo de software? Se descarga a través, por ejemplo, de sistemas o descarga de archivos ejecutables que ya vienen infectados. Es decir, a veces y la mayoría de veces se descarga después de instalar un software que malmente llamado
craqueados. No sé si han escuchado este concepto antes, pero son software que se declaran ser legítimos, pero son gratuitos y normalmente son, por ejemplo, para los sistemas operativos de Windows o para los sistemas operativos de sus teléfonos, una actualización de Android. Parece ser un software legítimo, pero ya trae instalado este tipo de rootkits para ocultarse en su sistema y también proporcionar este acceso a los atacantes. Finalmente tenemos los botnets y los botnets son básicamente un conjunto ya de dispositivos infectados que están siendo controlados por un atacante para actividades maliciosas. En este sentido, pues los ciberdelincuentes o botmasters, que son las personas que ya tienen como el control, generan como una red de dispositivos infectados y, por ejemplo, ustedes, varias personas ya descargaron un spyware o un virus y esta persona tiene el control. Ah, el ciberdelincuente convierte los dispositivos en lo que llamamos, digamos, generalmente zombies y empieza a ejecutar órdenes sin que el usuario lo note. ¿Cómo puede ser esto? Descargas de malware en sitios inseguros, mediante campañas de phishing y a veces con vulnerabilidades que no hemos identificado por no actualizar nuestros sistemas de protección de virus. Yo sé que son muchos conceptos, puede parecer mucha información, pero siempre vemos importante compartir con ustedes que vivimos en el día a día la tecnología, eh, cuáles son, digamos, a los retos que nos seguimos enfrentando y cómo la tecnología está avanzando, porque a medida que la tecnología avanza, también los cibercriminales mejoran la manera en la cual pueden atacar sus dispositivos y su información. Entonces ustedes me pueden decir, ok, eh, ¿a qué me estoy enfrentando entonces a nivel personal? ¿Cuál es el impacto que tiene la exposición de mis datos personales? Primero, si hay un robo de identidad, y como les mencionaba antes, en América Latina, lastimosamente, se estima que 1 de cada 5 adultos ha sido víctima de un robo de identidad digital, es decir, que muy probablemente actualmente en la llamada puedan haber personas que ya han tenido uno de estos percances. ¿Y qué pasa? Primero puede tener un daño en la reputación. Claramente, hay una pérdida de confianza en clientes, socios o sus contactos, sus familiares. Esto especialmente en el caso de empresas o organizaciones que dicen, ok, si esta persona no puede ni siquiera proteger su dispositivo, mucho menos va a poder proteger un negocio, por ejemplo. ¿Qué otro impacto tiene? Pérdida económica, porque normalmente si hablamos, por ejemplo, del ransomware o de cualquier virus que quiera, por ejemplo, ingresar a su información bancaria, por ejemplo, hay un costo asociado no solo a la recuperación de la seguridad, sino que también, y si estamos hablando en el aspecto empresarial, pueden haber multas por regulaciones y posibles demandas legales por filtración de información personal. ¿Qué pasa también si exponemos los datos personales? Hay una exposición a chantajes. Los atacantes pueden extorsionarlos para que a cambio de más información o a cambio de un intercambio financiero, no hacen pública cierta información personal. También puede haber un robo de identidad en el cual los atacantes pueden utilizar la información expuesta para hacerse pasar por la víctima en actividades fraudulentas. Y aquí puede ser no solo conseguir información de sus contactos, sino que también vemos más un crecimiento de cómo también usan estos perfiles con robo de identidad para hacer afectaciones de cibercrímenes a niñez y adolescencia, en el cual se hacen pasar, por ejemplo, por jóvenes de similar edad, donde han robado un perfil y empiezan a solicitar, por ejemplo, fotografías de índole íntima. Y finalmente también se exponen, si se exponen los datos personales, a un fraude financiero, por ejemplo, en el cual se utiliza la información financiera expuesta para realizar compras no autorizadas o acceder a cuentas bancarias. Perdón.
Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores que tenemos que tener nosotros en cuenta y que fomentan este tipo, por ejemplo, no solo de suplantación de identidad, sino que también nos ponen más vulnerables a todas las amenazas que hablamos previamente? Primeramente, el phishing, que es el más común, digamos, de los ataques que nosotros tenemos. Antes de avanzar con estos factores comunes, quiero que hagamos un ejercicio conjunto y ustedes en su teléfono, si les es posible, o si tienen, o si están, digamos, en la sesión por medio de su computador, puedan ingresar a su correo electrónico personal. Y en su correo electrónico personal puedan ir a la carpeta de spam. Normalmente los correos electrónicos tienen buenos filtros para ir identificando este tipo de amenazas o correos que han sido reportados previamente como amenazas. Sin embargo, el phishing sigue siendo el más común de los ataques en los cuales los adultos caen. Y los atacantes, básicamente, ya entrando aquí, cuáles son los factores que fomentan la suplantación de identidad en las redes sociales o que fomentan también caer en este tipo de amenazas, es cuando los atacantes básicamente obtienen las credenciales de acceso a través de correos electrónicos falsos o sitios web maliciosos, es decir, recibimos el correo de phishing y caímos. ¿Qué otro factor común tenemos? La creación de perfiles falsos o cuentas nuevas que utilizan nombres, fotos u otros detalles de la víctima para engañar a otros usuarios. Como les decía, no necesariamente quieren afectarlos a ustedes a nivel personal, sino que quieren conseguir información de sus contactos. Utilizan información pública, es decir, utilizan la información que ya tienen disponible de ustedes en las redes sociales para crear un perfil falso convincente. Aquí sí les insto, por ejemplo, a hacer una reflexión de qué tipo de información tienen ustedes en sus redes sociales. Tienen información acerca de sus familias, acerca de sus hijos, acerca de dónde trabajan, por ejemplo, y no tiene que ser una fotografía como explícitamente diciendo trabajo el día de hoy para Naciones Unidas, sino que puede ser una fotografía de lo más inocente donde ustedes salen y tienen la camisa del trabajo, por ejemplo, tienen el logo y los atacantes de ahí ya tienen información o más información disponible. O por ejemplo, tienen la foto de un cumpleaños donde se muestra toda la información de cuál es su núcleo familiar, por ejemplo, que les puede sonar como algo muy inocente o algo que es una práctica común, pero por ejemplo, de una fotografía de un cumpleaños, ¿qué tanta información no podemos tener? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su núcleo familiar? ¿Con quiénes son las personas que ustedes se frecuentan? Y demás, que también puede ser utilizado para un ataque de ingeniería social de phishing o smishing, perdón. ¿Qué otros factores fomentan la suplantación de identidad? El malware o el spyware, que son los software que acabamos de comentar. Y finalmente, el acceso a los dispositivos comprometidos, en el cual los atacantes ya tienen un acceso a sus cuentas a través de dispositivos robados o comprometidos. ¿Cómo se ve esto entonces en la vida real? Y nada menos ustedes me pueden decir si en el ejercicio que hicimos hace un momento, ustedes pueden ver correos electrónicos falsos en sus correos que ya hayan sido filtrados por spam. Pero aquí podemos ver varias características de lo que les acabo de comentar. Primero, reciben una notificación de un lugar que parece legítimo, por ejemplo, de una cuenta que posiblemente ustedes tengan, porque hoy quien no tiene acceso, por ejemplo, a estas cuentas de transmisión o streaming de películas y demás. ¿Y qué pasa? Apelan a la urgencia del usuario para no bloquear la información. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en el primer ejemplo, dice, detectamos una actividad inusual en su cuenta. Si usted no quiere la suspensión definitiva, confirme su identidad accediendo al siguiente enlace, por ejemplo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Les están haciendo como que fuera algo estrictamente urgente y que si ustedes no avanzan, por ejemplo, con verificar su cuenta será bloqueada por razones de seguridad.
Claro, no, nadie quiere perder su acceso a cuentas bancarias, sobre todo. Entonces las personas van y hacen clic. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Que por ejemplo también tenemos nuestras cuentas de streaming. El mismo caso. Si ustedes no actualizan de manera inmediata por medio de un enlace su información, la membresía se va a suspender. Estos son algunos de los casos más tradicionales y ustedes me pueden decir, ok, Marta, sí, yo ya sé cómo se ven este tipo de correos y no hay ningún problema porque yo ya sé identificar. Pero quiero que nos detengamos un poco a ver el correo que está abajo. Como ustedes saben ahorita, yo trabajo para Naciones Unidas y nuestro correo, digamos, de Naciones Unidas es @un.org. Este es un correo que recibí hace un par de días y justamente tiene todo el mismo contenido que nosotros recibimos cuando se genera un abono de Naciones Unidas a nuestras cuentas. Entonces dice, se ha generado un pago abonado a su cuenta y dice, este es un correo autogenerado, no necesita que usted me responda, pero, es decir, no está apelando directamente a que nosotros efectuemos una acción en ese momento, pero dice, si usted quiere saber más información acerca de este pago, que claramente si yo no estoy esperando un pago de la oficina, yo diría, ok, qué extraño. Y se ve muchísimo más legítimo porque dice @un.org. Si se fijan, tiene una pequeña línea que divide al final el UN del punto. Este es un pequeño detalle que, claro, como nosotros ya tenemos este ojo entrenado, podemos decir, ok, esto no me parece legítimo. Sin embargo, sí les puedo comentar que cada vez más se ven más legítimos el tipo de correos que estamos recibiendo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una reflexión. Nada menos también vemos una tendencia de usar las redes sociales también como un mecanismo de eh, hacerlos dar información personal para después amenazarlos. Este es un anuncio de Instagram que cada vez más nosotros como adultos también utilizamos, en el cual habla acerca de un comercio grande en El Salvador que tiene ofertas inmediatas. Y nada más que esto también dice que les pueden llevar todo a la puerta de su casa. Y claro, si ustedes ven que parece un lugar legítimo o un comercio legítimo y ven una buena oferta, ustedes qué es lo que hacen? Lo siguiente es dar clic. Ahora, si quiero que se fijen, por ejemplo, que cuando damos clic en la siguiente imagen, no nos deriva a el comercio, sino que ya dice mercado.click.click o algo así. Es decir, ya nos da una duda razonable de que lógicamente no es el comercio, no nos está dirigiendo a la página del comercio. Y segundo, pues, bajo la lógica humana también, si es muy bueno para ser cierto, posiblemente no sea cierto. Como les decía, ustedes me pueden decir, ok, estoy muy familiarizado con todo este tema de los ataques, del phishing y demás, pero quiero comentarles también acerca de cuáles son las tendencias actuales o las tecnologías emergentes. Ahora que tenemos la inteligencia artificial como parte de nuestro día a día, ChatGPT, otro tipo de potenciadores de inteligencia artificial, cada vez más vemos que los ataques se están convirtiendo en algo más, digamos, profesional, donde podemos ver menos errores, como el correo que les mostraba antes de supuestamente Naciones Unidas. Según Darktrace, el año pasado los ataques de phishing potenciados por inteligencia artificial crecieron un 135%. ¿Y qué pasa? Entonces recibimos correos más convincentes, más personalizados, o como es spear phishing, que ya está dirigido directamente a ustedes con base en la información que tienen pública y
La inteligencia artificial a su vez también tiene la capacidad de analizar mayor cantidad de información, es decir, puede analizar sus redes sociales, correos previos, datos filtrados o generar mensajes personalizados. Y esto obviamente aumenta la posibilidad de que una víctima caiga en la trampa, ya que cada vez más los mensajes parecen legítimos y relevantes. Nada menos el año pasado, un ejecutivo recibió un correo y aquí les voy a dejar esta información o estas noticias como parte de los enlaces de apoyo, pero recibe un correo de su jefe en el cual parece todo un tono profesional, una escritura similar al jefe y una solicitud urgente de una transferencia bancaria. Esto lo recibe una persona de contabilidad de una empresa grande a nivel global y la persona, como ve un correo completamente legítimo, hace la transferencia. La cuenta de transferencia se pasa de una cuenta a otra, de una cuenta a otra, donde es más difícil cada vez más hacer el rastreo de la cuenta y básicamente es un robo estructurado por medio de un phishing. ¿Qué pasó? Una persona en algún momento descargó un enlace fraudulento en su computadora, descargó un spyware, el spyware acumuló toda la información que era relevante para generar un correo legítimo y por medio también de la inteligencia artificial mejoraron este correo electrónico para luego hacer este ataque. ¿Qué más? El uso de la inteligencia artificial generativa crea también contenidos más impecables. Los modelos más actualizados como ChatGPT, la versión 4, pueden ahora también redactar correos electrónicos que no tengan errores de ortografía, como antes veíamos en correos anteriores, o que tengan como un tono profesional. Cada uno de nosotros tiene un tono cuando redacta un correo, cuando habla con las demás personas y este estilo profesional, la inteligencia artificial lo puede adaptar y lo puede adaptar a diferentes contextos de manera mucho más rápida que lo que antes hacían, por ejemplo, los cibercriminales. Nada menos, el año pasado, el 73% de los equipos de ciberseguridad en América Latina consideraron que la inteligencia artificial está haciendo que los ataques sean más difíciles de detectar. ¿Cómo se ve esto en nuestro día a día? Me pueden preguntar de nuevo. Algunos de ustedes pueden estar utilizando TikTok o si no son ustedes, pueden ser sus hijos, por ejemplo. Y nada menos esta noticia de Forbes de esta semana en el cual se confirma que hay videos de inteligencia artificial en TikTok que prometen suscripciones gratuitas a Spotify o Windows, que son, digamos, una de las cosas que más se consumen en el día a día en el Internet, y engañan a los usuarios para que instalen un malware en su lugar. Entonces, estos videos se ven muy legítimos, ya están en las plataformas que nosotros consumimos en el día a día. ¿Y qué pasa? Descargamos el malware en lugar de descargar algo legítimo. ¿Y qué otros casos estamos teniendo? Suplantación de voz por medio de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nada menos el año pasado las estafas a través del clonado de voz ya se empezaron a dar. En España hubo una suplantación de identidad del CEO de una empresa grande también, que el cual por medio de inteligencia artificial se clonó su voz para que se hiciera también una transferencia bancaria. Voy a saltarme esta imagen y se la voy a dejar a ustedes porque es básicamente lo que hemos estado viendo también del impacto que pueden tener para dejarles un par de estrategias esenciales de prevención, porque ya se nos está un poco acortando el tiempo. Espero que lo que les he comentado antes, ya sea que los haga dudar un poco más cada vez que ustedes reciban un correo electrónico, pero también los haga empezar a tratar de tener una práctica cotidiana de cómo mejorar sus hábitos en línea. ¿Cuáles son algunas estrategias esenciales de prevención? Uso del antivirus y anti-malware. Siempre implementar un antivirus legítimo de una página legítima en la cual ustedes puedan verificar que justamente están descargando un antivirus que esté vinculado
a una página web legítima para protegerse contra software malicioso. Evitar el uso de Wi-Fi público, fuentes abiertas, porque normalmente desde ese tipo de redes Wi-Fi es donde vemos que también se instalan y se alojan todo este tipo de malware. Cambiar las contraseñas de manera frecuente y también si son víctimas de un tipo de ciberataque, cambiar todas las contraseñas de sus cuentas, no solo sus cuentas afectadas, sino que desde su correo electrónico, cuentas bancarias y redes sociales y siempre utilizar contraseñas seguras y únicas. ¿Cuánto tiempo invertimos en el Internet? Pueden ser horas, pueden ser días completos que estamos vinculados a la tecnología y al Internet. Y aún así no tenemos estos hábitos de hacer estos cambios como nosotros lo haríamos en nuestra vida cotidiana, que vemos un cepillo de dientes y ya no funciona, lo desechamos. Es la misma lógica con una contraseña. Si invertimos la misma cantidad de tiempo en nuestro mundo digital, debemos de tener este mismo tipo de prácticas de cambios constantes, de contraseñas, actualización y verificación, por ejemplo, de quiénes son nuestros contactos en línea, qué tipo de información publicamos, tener básicamente una rutina también digital. Finalmente, una de las estrategias principales también de prevención es realizar escaneos constantes de sus dispositivos software por medio de un antivirus actualizado para asegurarse que no haya ningún malware o un software espía instalado. ¿Qué pasa si ustedes ya son víctimas de alguno de los ataques que comentamos? Primero, no cedan ante, si les están haciendo, por ejemplo, una extorsión para liberar información, no cedan al rescate, no hay garantía de que ustedes puedan recuperar sus archivos y pueden alentar a los ciberdelincuentes a que sigan extorsionándolos por más dinero. Se desconecta el dispositivo infectado de la red para evitar que se propaguen este tipo de ransomware a otros dispositivos, informar del ataque a las autoridades locales, así como organizaciones de seguridad cibernética. Por ejemplo, las redes sociales tienen una manera de denunciar si hay un ataque, si hay un perfil falso o demás. Cambiar las contraseñas de manera constante, monitorear sus cuentas, revisar sus cuentas financieras en busca de cualquier actividad sospechosa y en caso de que ustedes no identifiquen, por ejemplo, un gasto, notificarlo de manera inmediata a las instituciones financieras. Sí les comento que en El Salvador sí es posible reportar incidentes de ciberseguridad, sobre todo si, por ejemplo, hay ya de por medio un fraude bancario, por ejemplo. ¿Qué otras acciones son recomendadas si ustedes ya son víctimas? Considera también congelar sus cuentas para evitar que abran nuevas cuentas a su nombre hasta que ustedes puedan asegurarse que ya no hay más replicación de su perfil, por ejemplo. Informar inmediatamente a la plataforma de redes sociales si hay alguna suplantación de identidad para que puedan tomar medidas al respecto, como por ejemplo eliminar el perfil falso. Notificar a sus amigos, contactos o familiares o seguidores acerca de la situación para que estén al tanto y no caigan ante posibles engaños por medio de su perfil. Y sobre todo, si ya son víctimas, por ejemplo, de un fraude bancario o de un fraude de suplantación de identidad aún más grande, guardar capturas de pantalla, URLs, es decir, el código completo, el URL completo del perfil que han hecho con falso o con el nombre de ustedes y claramente si la suplantación o el ataque que ustedes han tenido a nivel cibernético tiene un impacto significativo o involucra actividades ilegales, siempre es importante buscar asistencia legal para abordar la situación. Como les comentaba, en El Salvador sí está, digamos, legislado y regulado el tema de las ciberestafas, por ejemplo, y pueden ser denunciadas. Los invito siempre y yo creo que se me está acabando el tiempo, pero justamente terminamos con esto. Los voy a dejar con unas herramientas que les voy a facilitar a través de Fundación Poma, pero sí los invito a que seamos muy críticos. Cada vez más las tecnologías avanzan y con ellas los ataques.
Entonces, obviamente, lo más importante de todo esto es mantenernos al día, cosa que claramente ustedes ya están haciendo solamente conectándose en esta sesión, mantenerse al día de cuáles son las estafas actuales y siempre ser escépticos con lo que reciben en el Internet. Recuerden que todo lo que se genera en el Internet también parte desde nuestro punto físico y en el mundo no virtual. Entonces tenemos que tener este sentido crítico cada vez que recibimos una información que no nos parezca segura, a evaluar cada vez que vemos algún anuncio que no nos parece muy bueno para ser cierto, pues normalmente si es muy bueno para ser cierto, no lo es. Así que espero que con esta presentación ustedes hayan conocido y entiendan un poco más acerca de las amenazas a las que nos enfrentamos actualmente y crezca su sentido crítico también de manera análoga para que no puedan ser víctimas de abusos. Les agradezco su tiempo y su atención y le regreso el micrófono a Evelyn y a Fundación Puma. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por todas estas herramientas. De verdad que es muy valiosa toda esta información que nos ha compartido y también así nos están diciendo en el chat que muchas gracias por la información. Quiero comenzar con una pregunta que nos hacían y es sobre cómo se puede saber si nos han robado la identidad. Normalmente cuando hablamos de un robo de identidad, lo que sucede es que vemos perfiles, ya sea en redes sociales con nuestra información o bien hay también cada vez más vemos fraudes financieros por medio de nuestra identidad. Entonces, por eso les decía al final, si ustedes ven alguna transacción que no les parece lógica dentro de sus cuentas bancarias, siempre es importante estar constantemente verificando porque cada vez más vemos que estos fraudes de robo de identidad los hacen ya sea para abrir cuentas bancarias, abrir tarjetas de crédito o préstamos a nombre de otras personas. Entonces el vínculo o digamos lo importante siempre es estar pendiente de cualquier transacción en sus cuentas bancarias que les pueda implicar algo sospechoso. Gracias. De verdad que es muy bueno tener activadas las notificaciones también para llevar un registro de las compras. Y nos decían también acá si desde los juegos puede haber peligro, nos preguntaba alguien. Sí, hay algunos juegos de video que les permiten a ustedes, por medio, digamos, de un enlace web, hacer descargas que parecen también legítimas. Hay algunos juegos de video que permiten el intercambio peer-to-peer, es decir, persona a persona, en el cual ustedes pueden chatear con otras personas. Entonces puede ser que no necesariamente, hay dos respuestas aquí. No necesariamente el juego en sí mismo sea un problema, sino que pueden tener acceso los ciberdelincuentes a enviarles un mensaje con un enlace fraudulento. Y en segundo lugar, también si son juegos que no han sido descargados de manera legítima, traen mucho también del tipo de adwares que les mencionaba, que son este tipo de anuncios que mientras ustedes juegan pueden estarles saliendo, porque por ejemplo pueden ser juegos gratuitos. Entonces cuando ustedes dan clic al enlace, puede ser que estos juegos de video no sean o estos enlaces no sean dirigidos necesariamente a los anuncios que están mostrando, sino que puedan ser otro tipo de enlace fraudulento. Que eso también sucede cuando uno ve series o películas en páginas que no son oficiales. Ajá, también es muy común ver ese tipo de situaciones. Y también preguntan si a quién se debería acudir si se han filtrado mis datos y se han usado con fines de fraude. Eso para los filtrados desde data en empresas, instituciones, organizaciones o cualquier otro medio que manejan mis datos. Y decía también que conoce varios casos de filtrado y que al parecer esto es algo que está a la orden del día. Sí, lastimosamente, sí, cada vez más vemos a nivel pues nacional, vemos este tipo de situaciones donde los datos, por ejemplo, se utilizan con otros fines. Tanto la Policía Nacional Civil en su unidad de investigación de delitos informáticos como la Fiscalía
pueden aceptar denuncias relacionadas con delitos informáticos, básicamente aquello que ya implique un daño, por ejemplo, a información, a sistemas como un ransomware, o también que implique la afectación a una persona directamente, por ejemplo, sextorsión o un fraude electrónico. Puede ser denunciados por ambos canales. Y muchas gracias, muy importante saberlo. Y también algo que vemos que es muy común en redes sociales son este tipo de test de tu personalidad o qué personaje de Disney eres, qué personaje de alguna película, o si para conocer a alguna persona, cómo va a ser, todos esos tipos de test que a veces también algunas personas los ven divertidos y fácil es caer porque uno tiene curiosidad y quiere saber o quiere que su imagen esté como un dibujo de determinada compañía, no sé. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando vemos este tipo de test o de opciones en redes sociales? Justamente, Evelyn, como lo menciona, pues normalmente este tipo de test lo que buscan es conseguir más información. Y si se recuerdan, hablábamos de la ingeniería social. La ingeniería social básicamente es apelar a algo que a ustedes les gusta para conseguir más información de ustedes. Entonces, ¿qué hacen los cibercriminales? Buscan por medio de una manera lúdica o divertida conseguir información personal. Si ustedes se fijan también cada vez más, por ejemplo, si ustedes tienen una activación en su teléfono, la información biométrica, es decir, nuestra cara y demás rasgos faciales, también puede servir como un factor de autenticación para nuestras cuentas bancarias, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? De manera lúdica o de manera divertida, nosotros nos exponemos a estos test sin saber quién está albergando la información, qué pueden hacer con ella. Y también, por ejemplo, se dio el caso en Europa de manera más expansiva en el cual la gente se exponía a este tipo de test y luego con esta información generaban cuentas bancarias, por ejemplo, porque ya tenían la información de la persona, redes sociales, tenían sus rasgos biométricos, entonces podían generar, por ejemplo, un documento de identidad, porque tenían la información actualizada de un rasgo biométrico de la persona, su cara, por ejemplo. Tenían su información y claro, nosotros pensamos que es algo lúdico y divertido, pero como les mencionaba, siempre tenemos que tener este momento de reflexión en el cual decir, ok, ¿qué pueden llegar a hacer con mi información personal? ¿Es correcto que yo esté entregando esta información? Y si ustedes no tienen 100% claridad de dónde viene el enlace, yo siempre les recomiendo que lo eviten. Muchas gracias. Es importante tener en cuenta esta información y también compartirla quizás con nuestros papás o abuelos porque a veces también ellos pueden caer. Y en honor al tiempo, la última pregunta es si en celular Android también pueden haber virus como en computadora, porque claro, pasamos a veces mucho más tiempo en el celular que en la computadora o consumiendo este tipo de contenido. Sí, de hecho también cada vez se mejora más el tema de los virus. Antes se tenía la creencia que los celulares no podían ser infectados por un virus, pero sí, cada vez vemos más que están mejorando, digamos, la manera en que se infiltran también a los dispositivos móviles. En este sentido, sí los invito siempre a que vayan a su configuración, verifiquen si tienen alguna actualización pendiente o disponible, porque como les mencionaba, normalmente los desarrolladores ven si hay un tipo de virus común o hay un tipo de problema que se esté generando en más de un dispositivo y van buscando maneras de resolverlo. Entonces, lo más importante, al menos a nivel de dispositivo móvil, es mantenerlo actualizado, porque tanto Android como iOS tienen sus propios sistemas de seguridad. Entonces, es importante que ustedes mantengan actualizados estos sistemas de seguridad y sus sistemas operativos para que no sean afectados por este tipo de malware.